Hola, bienvenidos a este video en donde como estudiantes de la Universidad Panamericana de Guatemala y en el curso de Sistemas Operativos 2 vamos a explicar el proceso de paginación y la interacción que existe entre la memoria física y la memoria virtual por medio del sistema operativo. Estas explicaciones van a ser llevadas a cabo por 3 de los integrantes del grupo número 4. Primero vamos a ver en la memoria real, la cual va a ser explicada por mi persona, Edgar López Laínez, y la memoria virtual por mi compañero Julio y la paginación por mi compañero Rafael. Primero vamos con la memoria física para entender cómo es que suceden estas interacciones entre estos componentes. Primero, la memoria física, o también conocida coloquialmente como memoria RAM, que al traducirlo al inglés se traduce a Random Access Memory. Entonces, esta RAM o esta memoria física, como la conocemos, es el lugar en donde se almacenan los procesos y programas que va ejecutando el sistema operativo en tiempo real. Estos procesos y programas se almacenan en la memoria RAM, que es un chip que está instalado dentro de la computadora para que el procesador las accese de manera mucho más rápida y de manera instantánea, casi instantánea. ¿Por qué? Porque si estos datos o programas se guardan en el disco duro, accederlas sería mucho más lento, y lo cual no aprovecharía la capacidad y la velocidad que tiene realmente el procesador, porque sabemos que el procesador tiene una capacidad y velocidad muy rápida que se mide en nanosegundos o microsegundos. Entonces, almacenar los datos que se están usando o programas que se están usando en la memoria RAM facilita o hace más rápido el acceso a estos datos. La capacidad de la memoria RAM es limitada por la cantidad de gigas que tenga este chip instalado en nuestra computadora. Por ejemplo, si tenemos 8 gigas, entonces cuando topemos los 8 gigas vamos a presentar lentitud en nuestra computadora. Entonces, esa es una de las limitantes de la memoria RAM. Pero como lo dije anteriormente, la velocidad de acceso a la memoria RAM es muy rápida. Entonces, esto hace que cuando se usa la memoria RAM para almacenar los datos del programa o el programa en sí, lo podamos acceder de manera mucho más rápida sin tener que acceder al disco duro en sí, entre comillas. Y voy a explicar al rato por qué digo entre comillas. ¿Qué tal? Mi nombre es Julio Diego. Seguramente en muchas ocasiones hemos escuchado hablar sobre la memoria virtual, pero realmente no sabemos qué es este elemento o cuál es su función principal, teniendo en cuenta que este es un elemento informático muy importante que nos permite la gestión de los diferentes sistemas operativos. Como bien dice, la memoria virtual, también conocida como archivo de paginación, es básicamente un bloque de espacio en su disco duro o unidad de estado sólido asignado por el sistema operativo. ¿Para qué? Para que actúe como RAM cuando su RAM física no tenga suficiente capacidad para programas en ejecución. Cuando se habla de la memoria virtual en los dispositivos informáticos, simplemente se hace referencia a lo que es el uso de la memoria RAM de un ordenador con la combinación de un disco, para que pueda realizar cada una de las tareas que esté realizando con mayor facilidad. Esto quiere decir que la memoria virtual nos sirve para simular perfectamente lo que es una memoria RAM de mayor tamaño, permitiendo así que ésta pueda recolectar una mayor cantidad de datos sin verse afectada. Al existir una RAM de mayor tamaño en un dispositivo, hará que el mismo tenga mayor capacidad para ejecutar aplicaciones más complejos. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de simular perfectamente lo que es una RAM, la memoria virtual no suele ser tan segura
como la RAM, ya que ésta puede presentar algunos fallos en su ejecución. Ya que yo, ya que ya expliqué la memoria física, los conceptos de la memoria física, de qué trata, cómo funciona, y mi compañero Julio ya explicó la memoria virtual, ahora voy a explicar cómo es que sucede cómo es que sucede la combinación entre la memoria RAM o memoria física y la memoria virtual. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, la memoria física es un chip físico instalado en la computadora y la memoria virtual es una parte del disco duro que se, que se, eh, que se respalda o que se divide de disco duro para que lo podamos usar como memoria alterna o memoria de apoyo a la memoria RAM, porque no realmente no lo usamos como memoria RAM, sino que como un apoyo a la memoria RAM, ¿ok? Entonces lo que sucede, como lo vemos en la animación, tenemos varios procesos que pueden estar divididas en páginas. Y como vemos en la animación que tenemos en la parte de abajo varias páginas o secciones de procesos. Estas páginas que vemos divididas son una ejemplificación de cómo sucede, pero realmente cada uno de estos cuadritos que vemos como páginas puede ser en sí un proceso o un programa, o pueden ser varios fragmentos de un mismo programa, ¿ok? Pueden ser fragmentos de programas diferentes o fragmentos del mismo programa. Entonces, la manera en la que se apoyan la memoria física y la memoria virtual es de que cuando la memoria RAM está vacía o mediamente vacía, tenemos varias páginas o programas que queremos ejecutar o datos que queremos abrir. Entonces lo que hace el sistema operativo es que agarra estas páginas o esta página y la carga a la memoria RAM. O sea, la saca del disco duro, el sistema operativo saca ese proceso o dato del disco duro y lo pasa a la memoria RAM en el espacio destinado para este y en el tamaño destinado para este. Entonces, los procesos se van cargando o datos se van cargando de uno a uno a la memoria RAM. Y porque ustedes se preguntarán por qué se carga del disco duro a la memoria RAM. Pues por lo mismo que mencioné anteriormente, para que sea accesado de manera más rápida. Pero ¿qué pasa? Que cuando necesito ejecutar varios programas que son muy pesados o datos que son muy pesados y solo tengo 4 GB de RAM, por ejemplo, y los datos y programas que ya estoy abriendo pesan más de 4 gigas. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Va a explotar mi computadora o qué es lo que va a suceder? Entonces lo que sucede o lo que hace el sistema operativo es de que, por ejemplo, cuando abrimos 8 programas, nosotros no usamos los 8 programas de manera simultánea. Entonces lo que hace el sistema operativo es de que detecta cuáles son los programas o datos que no están siendo utilizados o partes de ese dato o programa que no están siendo utilizados. Lo que hace es pasarlos a la memoria virtual, que ya dijimos que es una parte o es un fragmento del disco duro que se usa como apoyo a la memoria RAM. Entonces lo que se hace es de que tenemos la memoria los datos en la memoria física y se pasan los que no están siendo utilizados se pasan a la memoria virtual, lo que hace que tengamos más memoria RAM libre para cargar más programas, para usar más datos, etcétera, etcétera. Y como vemos en la animación, la cantidad de páginas supera el tamaño de mi memoria RAM, que es la que está en el color verde. Entonces lo que sucede es de que el resto de páginas se carga a la memoria virtual, que está en color celeste o azul. Entonces lo que está en gris es el resto del disco duro que se usa para almacenar los datos, donde guardamos todo de manera permanente. Y abajo tengo en color celeste donde dice memoria total, o sea, que es la memoria que tenemos total para ejecutar o guardar temporalmente
los procesos o datos que se están siendo utilizadas. Y cabe resaltar también que la memoria RAM o la memoria virtual almacenan estos datos programas de manera temporal. Cuando se apaga la computadora, cuando muere el proceso, cuando se cierra el archivo o dato que se está leyendo, este se elimina de la memoria RAM o memoria virtual y este queda libre para ser utilizado por otro proceso o por otro dato. Sin más que agregar, dejo el tiempo a mi otro compañero. La paginación es una estrategia de organización de la memoria física que consiste en dividir la memoria en porciones de igual tamaño. A dichas porciones se les conoce como páginas físicas o marcos. La división de la memoria en páginas facilita la gestión de la memoria física. Aquí un ejemplo del proceso de paginación y el movimiento de datos de la memoria virtual a la memoria física. Primero, el proceso A es alojado en el espacio de memoria que tenga disponible la memoria real. El proceso B, como cuenta con 512 megas, llena todos los espacios de memoria que necesita. El proceso C pasa al espacio de memoria que tenga disponible. Como los espacios de memoria física o real están ocupados, el proceso D pasa a la memoria virtual donde entra en estado de espera. Finaliza el proceso A y sale de la memoria, automáticamente el proceso D ocupa su lugar. Todos los procesos salen y queda la memoria real libre para recibir más procesos.